RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora nos complace presentar y estamos en contacto con el señor José Augusto Palma, él es el presidente del 14 Simposio Internacional de Oro, Plata y Cobre, que va a tener lugar en Lima del 10 al 12 de mayo, que es organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Señor Palma, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y a través tuyo saludo a todo el público oyente. ¿Cuál es la trascendencia de este simposio internacional, ¿no? Sobre todo en las circunstancias que vivimos, ¿no? En el Perú, ¿no? Naturalmente tiene un efecto internacional, pero en el Perú tiene unas ciertas complejidades que más que nunca permiten ahora analizar el presente y el futuro de nuestra minería, ¿no? Tanto en oro, en plata y cobre, ¿no? Correcto. Efectivamente, como mencionó al inicio, a la introducción, pensamos que el simposio llega en un momento preciso, porque vamos a abordar temas de carácter internacional, o sea, las grandes tendencias mundiales que tienen un impacto positivo en el Perú, y a su vez vamos a hablar sobre la coyuntura actual, enfocados en tres ejes principales, es decir, las expectativas del mercado, hacia dónde va el mundo en cuanto a grandes tendencias como la descarbonización de la economía, la lucha contra el cambio climático, todo lo cual incrementa la demanda por los metales que producimos, pero también vamos a hablar de temas de sostenibilidad, vamos a hablar sobre temas ambientales, sociales, de buena gobernanza, vamos a hablar sobre la minería ilegal, vamos a hablar sobre temas de innovación y cómo eso va a cambiar la relación laboral en el mundo, no solamente en la minería, sino cómo nos debemos de preparar como país para poder afrontar los retos, pero también las enormes oportunidades que van a traer estos cambios a nivel mundial. Yo quiero mirar primero las oportunidades que usted acaba de mencionar, ¿no? ¿Estamos desperdiciando oportunidades en nuestro país? ¿Estamos desperdiciando un ciclo virtuoso de la minería en los precios internacionales con toda la situación que vivimos? De todas maneras, absolutamente. Nos estamos perdiendo el momento de poder subirnos de una manera más agresiva a esta ola virtuosa por la cual nos está llevando el mundo. Como lema del simposium tenemos el de minería que construye un mundo mejor. ¿Y por qué escogimos este lema? Porque justamente lo que mencioné, hay una tendencia a nivel mundial, ¿no? Los países del mundo se comprometieron como parte de la COP de transicionar sus economías al 2050 hacia una economía verde, es decir, una economía que sea carbono neutra. Para lograr eso se requieren los metales que produce el Perú, principalmente el cobre, la plata y el oro. Nosotros hoy en día somos el segundo productor a nivel mundial del cobre y con la cartera de proyectos que tenemos no habría razón para no ser los primeros. Si logramos poner en valor esos proyectos de la mano, ¿no es cierto?, a través de consensos que podamos lograr con la sociedad civil, con el Estado, podríamos ser el primer productor de cobre del mundo. Y eso generaría los recursos que requiere el Estado para cerrar las brechas que tanto reclama la población y con toda la razón del mundo. Y además, la minería, como lo hemos mencionado anteriormente, no solamente contribuye al fisco, sino es un articulador y promotor del desarrollo en los lugares donde opera. Entonces pensamos que es indispensable justamente tener estos espacios de diálogo para poder llegar a consensos de cómo avanzar como país en este círculo virtuoso que va a continuar, querramos o no, es decisión nuestra si lo aprovechamos. Y pensamos que sería realmente una enorme oportunidad perdida, casi una tragedia para el país no poder subirse a esta ola virtuosa, como digo, ¿no? esta tendencia virtuosa que nos permitiría crear realmente un desarrollo importante en nuestro querido país. Ahora, si miramos con atención este 14 Simposium, señor Palma, va a recoger experiencias no solamente de empresarios de los grandes proyectos de inversión minera en nuestro país, sino también del mundo, ¿no? Y tal como usted lo acababa de mencionar hace unos instantes,
recoge, ¿no?, las expectativas que hay frente al cambio climático, la sostenibilidad, combatir la minería ilegal, pero también plantear ejes de desarrollo, ¿no? ¿Qué tanto Correcto. nosotros podemos recoger en esta experiencia en un país que vive convulsionado, un país donde no se entiende verdaderamente cómo es que el gobierno no traduce, ¿no?, un sentimiento mundial y no lo refleja justamente en un apoyo decidido frente a un gran factor como es el de desarrollo, como es la minería? Sí. Bueno, justamente estamos muy contentos de que en los distintos bloques que hemos organizado van a haber participantes tanto internacionales como nacionales. Y van a haber representantes también regionales. O sea, vamos a contar con la participación del gobernador regional de Cajamarca, con el gobernador regional de Apurímac y esperamos que también con el gobernador regional de Cusco. Asimismo, hemos invitado a las autoridades nacionales, tanto del Ejecutivo como del Congreso, para que nos acompañen en esta importante cita. Porque, como mencioné, como acaba de mencionar un tema importantísimo, es cómo utilizar los recursos que genera la minería para cerrar las brechas que tanto reclama la población. En la última década, la minería ha generado más de 55 mil millones de soles, ¿no? Que han sido transferidos de alguna forma a los gobiernos subnacionales. Y eso desafortunadamente no se ha ejecutado, esos recursos no se han ejecutado de manera adecuada. Para empezar, solamente el 70% de los recursos se han ejecutado y de ese 70%, la calidad de gasto no ha sido la mejor. Vemos, por ejemplo, que solamente el 11% ha sido dedicado a la educación o a saneamiento de agua potable. Y salud, aún menos. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta de que la frustración que siente la población es absolutamente entendible. El Estado tiene los recursos y no lo está poniendo a buen uso, no está utilizándolo para cerrar las brechas. La minería está disponible, como siempre lo ha estado, para trabajar de la mano del Estado, para ayudar en la ejecución de esos proyectos para bienestar de la población. Y justamente va a haber un bloque que trata sobre la minería como justamente como socio o eje de desarrollo. También va a haber otro sobre conflictividad social, que es muy importante, es analizar qué está pasando, cómo podemos adelantarnos, cómo podemos prevenir estos conflictos que tanto daño nos hacen. Ahí vamos a tener al doctor Iván Lanegra, a la doctora Paola Bustamante, a miembros, representantes de la industria, que saben muchísimo en la práctica, ¿no?, de lo que está ocurriendo, y pensamos que es importantísimo, ¿no?, tener un debate abierto, franco, que nos permita buscar consensos. Estamos dialogando con el señor José Augusto Palma, quien es el presidente del 14 Simposio Internacional de Oro, Plata y Cobre. Permítame ingresar al terreno propiamente del oro, ¿no? Y aquí hay un tema bastante preocupante, ¿no? Hemos perdido posición frente a la producción de oro en el mundo, ¿no? Porque después de Yanacocha la gran pregunta es, ya no tenemos proyectos de exploración en oro, proyectos auríferos a la vista, ¿no? ¿O me equivoco? Así es efectivamente, es una lástima, es trágico. Nosotros producimos menos de la mitad de lo que producíamos en el 2009. O sea, hemos pasado de ser el segundo productor mundial de oro hasta estar al octavo puesto, teniendo enormes riquezas, tener enorme potencial para haber mantenido ese segundo lugar y, ¿por qué no?, inclusive llegar al primero. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué está pasando? Bueno, yo lo resumo en dos temas. Por un lado, la enorme y complicadísima permisología que se ha generado alrededor de la minería. El sector minero formal está totalmente a favor de que hayan normas claras que la regulen, ¿no?, y que establezcan todos los controles para evitar cualquier daño ambiental y claramente que cuente con la participación de la sociedad, de las comunidades, en todo el proceso de participación ciudadana y también de consulta previa cuando sea el caso. Totalmente a favor de eso. Pero eso es muy distinto a lo que existe hoy en día. Hoy hay 400 normas que nos aplican. Sacar un permiso para explorar en el Perú puede demorar un año o más, cuando países como Chile,
México, Colombia, Brasil, es cuestión de un par de meses. Entonces, si no exploramos y no invertimos para buscar los nuevos yacimientos del futuro, tarde o temprano los yacimientos que tenemos se van agotando. Y eso es lo que está pasando con el oro. Entonces, tenemos que rápidamente ver la forma de agilizar los permisos, ¿no? Como siempre digo, racionalizar las normas y los procedimientos para que se regule y se regule adecuadamente, ¿no? Pero de manera eficiente. No puede ser que nosotros nos vayamos a un extremo tal que ya no seamos competitivos, ¿no? Cuando nos comparamos con los países mineros con los cuales competimos. Y también el tema de la conflictividad social. Volviendo al mismo tema, tenemos que encontrar la forma de llegar a un consenso como país de que la minería es, ¿cierto?, un motor de desarrollo. Somos un país que hemos sido bendecidos por la naturaleza, tenemos los recursos, ¿no? Entonces es cuestión de aprovecharlos y compartirlos y generar ese desarrollo que la población tanto requiere. Por el lado del cobre, señor Palma, ¿no? 2.400.000 toneladas de cobre están estancados, ¿no? Producto de lo que usted ha mencionado, la conflictividad social y la falta de acompañamiento del Estado. Hay que decirlo así de manera puntual, ¿no? Tal cual, lo que está pasando en las Bambas es absolutamente inaceptable, ¿no? Desde hace 15 días la unidad minera de las Bambas está invadida de manera ilegal. Yo entiendo que pueden haber reclamos, pero la violencia no se puede aceptar de ninguna forma. Y ahí, ¿no?, los actos que hemos visto, hemos presenciado en la televisión de esta invasión es claramente un delito, ¿no? Es un delito tal cual. Y si bien todos estamos a favor del diálogo, el diálogo se debe hacer siempre con un mínimo de respeto, en un clima de paz, en un clima donde las partes puedan sentarse, ¿no? Con la presencia del Estado, que garantice que haya una transparencia en el diálogo, que se realice de buena fe. Y uno no puede dialogar de buena fe cuando tiene, ¿no es cierto?, el campamento minero invadido, cuando hay actos de violencia como los han habido contra trabajadores de la compañía minera. Eso es absolutamente inaceptable y el Estado tiene que ser al respecto. Además, si efectivamente falta una estrategia integral para prevenir los conflictos sociales. O sea, no hay que esperar a que el conflicto se dé. Hay formas de irlo trabajando, de prevención, de comunicación, de educación, ¿no? Y ahí el Estado tiene que tener un rol, como he dicho, más activo y más integral. No solamente le corresponde al Ministerio de Energía y Minas, es un esfuerzo conjunto del Estado, de los distintos estamentos del Estado. Puede participar OEFA, puede participar el Ministerio de Ambiente, los ministerios dedicados al desarrollo, todos como un solo cuerpo integrado deberían de ayudar a prevenir este tipo de conflictos. Cierto que el Estado debería tener una estrategia, una acción mucho más decidida en los temas de prevención, ¿no? Pero hay otros aspectos que no se pueden dejar al margen, señor Palma, ¿no? Hace unos días se publicó el informe Fraser, ¿no?, que es el informe de competitividad minera mundial, ¿no? Hemos descendido varias posiciones, ¿no?, en los últimos 4 años, ¿no? Pero allí se deja establecidos dos aspectos centrales, ¿no?, que no pueden obviarse, ¿no? La falta de principio de autoridad en los actuales momentos y la vulneración jurídica, ¿no? Entonces son dos elementos que precisamente posibilitan generar confianza al país y generar inversiones, ¿no? Absolutamente, y es justo lo que me refiero, ¿no? La falta de autoridad por parte del Estado, eh, eh, eso manda una señal, o sea, es indefendible la posición del Estado peruano ante el mundo. Es decir, ¿cómo le dices a cualquier inversionista de cualquier parte del mundo, ven al Perú, pero eso sí, una vez que tú inviertas, ¿no?, si te invaden, si te queman tu inversión, problema tuyo. El Estado no va a hacer nada para protegerte. Eso no pasa en otras partes del mundo, ¿no? O sea, hay el respeto mínimo al ser humano, a la propiedad privada y pública también, o sea, la propiedad en general, ¿no? Uno no puede, como decía el gran Benito Juárez, eh, 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 el respeto al derecho ajeno es la paz y tenemos que respetar el derecho ajeno. Yo puedo tener un reclamo, pero eso no me da derecho a hacer actos de violencia, a destruir, a atacar, ¿no?, a cerrar carreteras, y ahí el Estado tiene que tener su rol muy claro. El bien común no es el bien únicamente de los
130 comuneros que están reclamando. Es el bien de todo el país. Y el país está teniendo una enorme pérdida por lo que está pasando, no solamente monetaria respecto a las Bambas, sino, como tú bien dices, el perfil de país como un destino para las inversiones se está deteriorando a pasos agigantados. Y eso lo refleja el estudio Fraser. Riesgo país, para abajo. Riesgo regulatorio, para abajo. Certeza jurídica, para abajo. Entonces, tenemos que tomar conciencia de ello y juntos, con el Estado, con la sociedad civil, empezar a revertirlo. Porque si no, esto que se está reflejando respecto de riesgo país, no solamente aplica a la minería, ese estudio es respecto a la minería, pero yo estoy seguro que eso aplica a cualquier sector de la economía. Entonces, va a haber menos inversión, menos empleo, menos bienestar, y eso es justamente lo que la gran mayoría de la población no quiere. La gran mayoría de la población quiere cosas tan sencillas como trabajo digno, servicios básicos dignos, salud, educación, seguridad. Eso es bienestar, eso es vivir en paz. Y el otro factor, señor Palma, es que se conjugan otro tipo de intereses. Nosotros llegamos a las comunidades más alejadas, ¿no? En zonas donde se ubican justamente asentamientos mineros formales, ¿no? Y lo que acabamos de recoger en las Bambas es muy preocupante, ¿no? El domingo hemos escuchado con mucha atención las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, reconocer que en el caso de las Bambas la empresa cumplió con el pago por la adquisición de terrenos hace varios años. O sea, el gobierno ha reconocido, ¿no?, que eso ha sido una operación válida, que existe documentación, pero lo que hemos conocido en los últimos días era una versión totalmente ajena a la realidad. Y la gran pregunta es ¿por qué en circunstancias como la que vivimos el Estado o las autoridades o a quien le corresponda no pueden dar a conocer los hechos como tal? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué intereses se mueven detrás de toda esta conflictividad? Mira, no lo sé y prefiero no especular al respecto. Yo lo único que sé es que no importa qué intereses haya, el Estado tiene que cumplir su rol de prevención de estos conflictos, y cuando se dan y de manera ilegal, como se están dando en el caso de las Bambas, tiene que actuar con el imperio de la ley, del principio de autoridad. Si no, vamos a rápidamente caer en una situación de total de ingobernabilidad a nivel del país. Y eso, los peruanos, no es lo que queremos. Nosotros queremos un Estado que mantenga el orden, queremos un Estado que sea justo, que sea transparente, que se enfoque en lo que es verdaderamente importante, que es cerrar las brechas, ¿no?, que tanto requiere el país. Salud, educación, agua potable, alcantarillado. 4 temas básicos, ¿no?, y seguridad. Son 5 temas básicos que el Estado tiene que ocuparse. Y tiene los recursos para hacerlo. No es una falta de recursos, es una falta de gestión. Y también hay corrupción, eso hay que decirlo claramente. Si no, basta ver todos los gobernadores regionales que están en problemas por temas relacionados a la corrupción en las últimas décadas. Entonces, volviendo al simposio, si me permite, mercado, sostenibilidad, innovación. 3 ejes fundamentales que como país tenemos que trabajar. No solamente en tema minero, en toda la economía, ¿no? Es decir, cómo como país nos posicionamos para seguir siendo competitivos a nivel mundial, cómo nos hacemos las inversiones de manera sostenible, de tal manera que cumplen con los altos estándares ambientales, sociales y de buena gobernanza. Y buena gobernanza es no solamente las empresas, sino también del Estado. Por ejemplo, todos los recursos que la minería contribuye al Estado, ¿cómo se están gastando? Hay una iniciativa, que es la iniciativa 80, ¿no?, de transparencia, y el Perú en las últimas décadas siempre ha cumplido con esa iniciativa, y este año parece que no va a poder cumplirlo. Simplemente, ¿no?, el Ministerio no ha logrado hacer el informe que corresponde, o está atrasado, pero ese tipo de cosas no deben de suceder. Lo que el mundo quiere es mayor transparencia, no menor transparencia, y sobre todo en el uso de recursos públicos que son de todos los peruanos. Entonces, sostenibilidad e innovación, ¿no? La innovación es absolutamente fundamental
para el Perú y para el mundo. ¿Cómo, cómo va a cambiar la innovación va a cambiar nuestro mundo? Por ejemplo, en el tema de ciudades inteligentes. Hay un bloque que vamos a hablar sobre eso. Un porcentaje altísimo, como el 40% de los gases del efecto invernadero. Exacto, los gases que producen efecto invernadero provienen de las ciudades. Entonces, si queremos tener un impacto verdadero en el cambio climático, tenemos que repensar cómo se van a diseñar nuestras ciudades, cómo se van a construir, cómo la gente debe vivir, de tal forma que transite menos, que genere menos desechos, etcétera. Todo eso se va a discutir porque esas tendencias se están dando a nivel mundial y eventualmente va a llegar al Perú también. Pero eso requiere un mayor uso de cobre, de la plata, ¿no? Y por eso para el Perú es absolutamente indispensable, ¿no?, poder nuevamente ponernos de acuerdo para juntos insertarnos de manera todavía mayor en este eje virtuoso. Don José Augusto Palma, presidente del 14 Simposio Internacional del Oro, Plata y Cobre, que va a tener lugar en nuestro país en los próximos días, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Ha sido un gusto dialogar con usted, le agradezco la gentileza. Igualmente, y la esperamos en el simposio. Muy amable, gracias, muy gentil. Muchas gracias. Hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.